Bueno, entonces buenas tardes para todos y todas. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico del curso virtual de Humanidades 2. Ya nos encontramos en este espacio Adriana, Ángela, Jessica, Leonardo, Sergio y vamos a pues primero decirles bienvenidos. Tenemos pues muy pocos espacios para una interacción directa, entonces me alegra que hayan podido sacar este momentito para que nos encontremos. En el curso están programados 3 encuentros sincrónicos en el semestre y eso coincide con justamente los módulos que tienen proyectado, que tenemos proyectados en el curso de Humanidades 2. Como les decía, en el tablero y en la comunicación que les envié por el WhatsApp, ya estamos avanzando en el desarrollo del módulo 2. Estamos en la novena semana del semestre. Eso es, le parece a uno como mentira, pero ya se acabó el mes de septiembre, es decir, que estamos como si fuéramos en una pista, ¿cierto? Esto está súper acelerado y bueno, mm, estamos aquí como muy listos y dispuestos para que todo vaya muy bien. Ya llegó Dayana, también le damos la bienvenida. Quisiera entonces, pues primero, eh, preguntarles si han podido revisar las notas quedaron pues como está establecido en el calendario académico, que el 30% de la asignatura debe estar calificado antes de finalizar la octava semana. Entonces sus notas ya están en el sistema de la UTP y también pueden constatarlo en el sistema de la plataforma de Univirtual. Eh, yo quedé realmente muy satisfecha como del logro de ustedes en ese primer módulo. Los trabajos que hicieron me parecieron muy acertados, algunos pocos insisten como en una estrategia que, eh, pues digamos que de la que he hablado mucho acá, no sé si ustedes lo recuerdan, en el primer encuentro también lo dije, en el tablero lo escribo de manera permanente y eso tiene que ver con pensar que las actividades del curso se hacen únicamente tomando el tema y buscando algo en internet para hacer el trabajo. Eh, para nada esto funciona de esta manera. Las actividades todas buscan que ustedes logren afianzar los contenidos del módulo. Aquí lo que observamos en algunos trabajos son unos ejercicios totalmente desconectados de el desarrollo y la proyección del curso. Por eso, pues, eso se evidencia en las notas y en las observaciones que les hago. A veces ustedes pensarán que un profesor no revisa los trabajos, no sé si tienen experiencias con eso, yo reviso los trabajos, me tomo pues como esa tarea incluso de escribirle a cada uno sobre el trabajo que hace, señalarle qué tan cerca, tan acertado es, reconocerle su desarrollo y también llamarle la atención cuando los trabajos pues no son tan puntuales respecto a lo que estamos proponiendo. Entonces, quisiera, en esta parte que vamos, digamos, en términos de notas, todavía tenemos muchas posibilidades en el curso y pues si lo han notado, pues esto es un curso muy flexible desde mi horizonte. No es que los cursos todos sean así, sino que es la manera como yo considero que deben ser orientados los cursos de humanidades. Es decir, son cursos donde estamos comprometiéndonos con un aprendizaje. Aquí además se trata de un aprendizaje autónomo, entonces para mí es fundamental el compromiso que ustedes asuman con este ejercicio. No sé si frente a las notas y a ese proceso tienen alguna pregunta. Entonces es como el momento de hacerlo, si ya pudieron revisar. Digan algo.
Sí, profe, muchas gracias. Yo sí las revisé y como dice usted, sí están las sugerencias que usted nos hace y pues yo estoy de acuerdo con las notas. Muchas gracias. Bueno, bueno, igual pues, También lo he revisado. sí, Sergio, dime. Leonardo. Sí, yo he revisado pues todas las notas y sí, está muy acertado lo que uno hace. Bueno, perfecto. Bueno, igual ustedes saben que a través del WhatsApp o de el mensajero del curso, pues es muy fácil enviar un mensaje y solicitar aclaraciones cuando sean necesarias para tener pues una mayor claridad y conocimiento de lo que estamos calificándoles. Bueno, quisiera entonces en este momento compartir pantalla para presentar una breve articulación de lo que está proyectado para, ¿están viendo la pantalla? ¿Ven la Sí, pantalla? profe. Sí, Sí, señora. profe. Bueno, perfecto. Entonces, lo que tenemos acá, digamos, es una síntesis muy breve de la manera como está configurada, como la primera lección del curso, del módulo 2 en el curso. Eh, el tema que estamos abordando es la domesticación del espacio-tiempo, pero sobre todo la construcción del espacio social. Estamos trabajando sobre maneras de habitar, una reflexión profunda sobre el modo como los sujetos construimos nuestras maneras de habitar este tiempo en el que vivimos. Nosotros, como lo señalé allí en el curso, sin pensarlo, formamos parte de uno de los dispositivos tecnosimbólicos más complejos de la humanidad. Es decir, una de las grandes realizaciones del hombre ha sido configurar lo que hoy conocemos como las ciudades. Fue como la aspiración y el modo como el ser humano se reconoció como en la capacidad, digamos, no solamente de edificar y construir un modo de vida, sino también una manera de construir una vida social y de darse una organización social. Entonces la ciudad tiene una relación muy estrecha con la idea de un hombre civilizado, de un hombre que hace parte de la vida civil. Por eso nosotros decimos que somos civiles, porque somos personas que, digamos, hacemos ya parte como de esa condición de un sujeto que ingresó al mundo civilizado por vía de las posibilidades que nos ofreció la ciudad. No significa que un hombre que viva en el campo no sea civilizado o que un hombre que viva en una aldea no sea civilizado. Lo que pasa es que la ciudad nos pone en relación con otro tipo de experiencias del habitar y de eso es justamente de lo que se ocupa la primera actividad del curso. Si ustedes ya la leyeron, pues allí lo que les estamos pidiendo es hacer un ejercicio de diálogo con personas que han tenido otras experiencias de vida distintas a la de cada uno de ustedes. Es decir, que vivieron en un pueblo, vivieron en una metrópoli, vivieron en una pequeña aldea, vivieron en una vereda o viven en una vereda o viven en un pueblo o viven en una aldea y que pueden entonces compartirnos esa experiencia de vida para que nosotros entendamos cómo es de diferente la vida que se puede llevar en una ciudad. Pensemos que nosotros vivimos, por ejemplo, en una ciudad intermedia, en una ciudad pequeña, pero vivir en una gran metrópoli, digamos como Nueva York, ¿sí? Una gran metrópoli como Madrid, esto pues es otro ritmo y nos pone a nosotros en otro tipo de relaciones espaciotemporales. Entonces, de alguna manera, hemos naturalizado las formas de vida que tenemos, pensamos que todos los seres humanos se mueven como dentro de las mismas coordenadas y que el mundo de alguna manera ha sido siempre como el mismo, es decir, como que hemos tenido la tecnología a nuestro alcance, hemos tenido los medios de transporte, los sistemas de comunicación, las vías,
como que todo ha sido, que tenemos los relojes y los sistemas de medición del tiempo, como que todo eso ha sido una condición de existencia que se ha dado siempre. Sin embargo, justamente lo que este autor que trabajamos en esta parte llamado André Leroy-Gourhan nos dice, él es un francés, un paleontólogo, nos dice es todo lo contrario. Es decir, nos va a explicar cómo el hombre a través de la historia ha tenido que sufrir unos procesos de domesticación del espacio-tiempo que le han posibilitado poco a poco y por unos procesos muy lentos ir encontrando las maneras, digamos, de darse el espacio-tiempo que tiene, ¿sí? Este autor entonces nos permite comprender los procesos de espaciación como acontecimiento estético fundante de la especie humana. Nuestra manera de habitar es producto de un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio. Miremos esta imagen acá, ¿cierto? En la que vemos a unos hombres primitivos, construcción de la cabaña primitiva según Vitruvius. Entonces vemos a unos hombres primitivos usando herramientas primitivas también y decimos que son primitivos porque, por ejemplo, miremos que son hombres que no están vestidos, son seres humanos que no están vestidos y que están trabajando con los elementos que tienen, que encuentran en el entorno para darse un hábitat. Entonces, cuando hablamos de que hay un proceso de espaciación, pues es que el espacio es una construcción abstracta y nosotros hacemos el lugar, espaciamos el espacio con nuestro cuerpo y con la manera como construimos las formas de hacernos a ese espacio, es decir, a través de casas, de nichos, de toldos, de chozas, sean precarias o muy sofisticadas, esas son las maneras, o sea, precarias antes, muy sofisticadas ahora, o incluso ahora vemos todavía formas de habitar muy precarias, y entonces esto todo va a responder es justamente a esos modos de habitar que han evolucionado. El mirar paleontológico, es decir, ocupado de los rudimentos, la paleontología es la ciencia que se estudia, que se encarga de estudiar los rudimentos y la génesis de la especie humana, es decir, que va y mira, como en los territorios donde se considera que existieron las primeras formas de vida, mira allá para encontrar, para identificar pistas, ¿cierto? Huellas, trazas que le muestren y le permitan construir teorías sobre cómo era que el ser humano habitaba. Entonces nos muestra este autor que la configuración del espacio-tiempo es la que le ha permitido al ser humano habitar el mundo y que en esa forma de habitar, construir, hay un artificio, hay una operación materializante y una operación maquínica. ¿Qué significa entonces esto? Significa que el ser humano, pues hay artificio porque todas las construcciones responden a un cierto modo de configurar el espacio. Todas nuestras casas son diferentes, bien porque la compramos diferente o bien porque hemos ideado formas particulares de construirlas. Se nos ocurre que queremos la puerta de una manera, que queremos que tenga, no sé, un arco, que tenga una reja de tal manera, que tenga una ventana, que tenga... Y la operación materializante, pues es porque implica siempre un hacer, es decir, una concreción, la manipulación de materiales que tienen una dureza, y para hacer todo eso, pues también requiere una operación técnica, es decir, una operación maquínica, porque para levantar, por ejemplo, una plancha, una columna, pues se requiere tener los elementos suficientes para hacerlo, ¿cierto? Para que eso no se caiga encima de los que están en el primer piso, para que sea resistente, para que soporte, etcétera. Entonces, es a través de esas operaciones, ¿cierto? De estéticas, maquínicas, materializantes, como el ser humano
ha ido construyendo las formas de habitar. Aquí, por ejemplo, tenemos una coordenada, tenemos un mapa, eh, una coordenada de un espacio y vemos cómo se pueden, pues de un espacio en México, ¿cierto? Primitivo, cómo se van estableciendo los perímetros de ocupación de los espacios. Entonces, desde épocas tan primitivas ya había esa noción, ¿cierto?, de dibujar como en la tierra los perímetros de los asentamientos que vamos a dividir, en los que vamos a vivir. Las personas en sus contextos tienen pedazos de tierra, esos pedazos de tierra que llaman fincas, tienen linderos, ¿cierto? Y eso es lo que le permite saber hasta dónde llega su territorio y dónde empieza el del otro, porque uno no se puede coger el pedazo de tierra ajena, ¿sí? Porque la tierra tiene un valor y gran parte de los conflictos que ha tenido la humanidad a través de la historia y que ha tenido este país nuestro obedecen justamente a eso, a gente que se apropia de la tierra de los otros, ¿sí? Entonces, gracias a esos procesos y a la capacidad para construir asentamientos, es que también el hombre ha logrado dibujar y darle forma a las casas, a las aldeas, a las edificaciones, a las líneas de camino, a las carreteras, a las autopistas, a las rutas fluviales, marítimas o aéreas por las cuales se genera toda la movilidad de la vida humana. Entonces, si ustedes son muy reflexivos, como nos exige este curso, nos damos cuenta, jóvenes, que acá de lo que estamos hablando es de una cosa fundamental de nuestra vida. Es decir, nuestra vida ha pasado por todos estos procesos de coordinación, ¿cierto?, de la vida social, de la organización humana. Y esto, pues, reflexionarlo tiene gran sentido. Ustedes dirán, ay, pero eso para qué, pues igual estamos y eso todo nos llega. No, porque justamente como profesionales ustedes terminarán trabajando en estos contextos, ¿cierto? Imaginando nuevas autopistas, imaginando soluciones para que la movilidad de la vida social siga fluyendo, imaginando sistemas para que la comunicación funcione, imaginando formas de producción para que la vida productiva de las ciudades se mantenga, porque como colectivos necesitamos que haya eficiencia, ¿cierto?, en esta movilidad de la vida social. Si la vida social, si no hay autopistas, pues todos colapsamos. Si las carreteras se dañan, si las líneas telefónicas, si las redes se dañan, pues entramos en colapso. Empecemos por pensar qué pasa cuando el sistema en un banco se cae o hace poco que se dañaron los sistemas en la universidad, ¿cierto? Entramos como en una crisis. Entonces, de algún modo, esto nos permite dimensionar cómo todos hacemos parte de ese engranaje y no podemos como salirnos de ahí. También, digamos, esos mismos dispositivos de relación social son los que le han permitido al ser humano crear sistemas de representación que son importantes, ¿cierto? La iglesia, una escultura, una estatua, un monumento, eh, un obelisco, una cruz en un cerro, los templos, las plazas, todos se vuelven espacios conmemorativos o de simulacro, ¿cierto? Donde también ponemos en juego el universo simbólico, ¿cierto? El universo de creencias, de formas de practicar nuestra espiritualidad, de entrar en relación con lo trascendente y de ir también, digamos, dimensionando otros tipos de vinculación, digamos, menos afianzadas como en lo terrenal, en lo temporal, para darnos cuenta que nosotros entonces, a diferencia de otros seres vivos que viven un tiempo concreto, nosotros vivimos una temporalidad que está dimensionada en otro orden. Con el giro animal nosotros hemos reconocido un gran valor y le hemos dado un lugar muy importante a otras especies vivas. Sin embargo, a veces
también caemos como en el error de poner a los humanos incluso en una condición inferior a los animales y decimos, no, el perro es más inteligente que el hombre, no sé qué. Por más que queramos decirlo, pues eso no es así, porque solamente el ser humano es capaz de construir estas dimensiones de la representación en donde echa mano de su universo simbólico y es capaz entonces también de construir con eso y de actuar desde esa dimensión. Bueno, en el espacio social, la función de tales complejos simbólicos y técnicos es conseguir señas y trazas que permiten ubicar y coordinar un espacio-tiempo colectivo en principio ajeno e indomable. Pues esto lo podemos ver nosotros, incluso aquí en esta imagen también muy primitiva, en estos mapas, pero también pensémoslo en nuestras ciudades pequeñas, en esta ciudad donde estamos viviendo ahora, ¿cierto? Como los parques, los elementos que están en los parques, los círculos, ¿cierto? Que determinan un espacio, eh, las trazas que determinan dónde empieza y dónde termina una cuadra, ¿cierto? Dónde van las carreras, dónde están las calles. Todo esto se convierte para nosotros en los referentes más fundamentales para podernos ubicar, para podernos orientar, ¿sí? Nosotros, por más, digamos, hábiles que seamos, pues todo el sistema de coordinación del espacio se configura en función de esas señas. Entonces siempre nos van a preguntar, ¿y tú dónde vives? ¿En qué calle? ¿En qué carrera? ¿En qué barrio? ¿Cierto? ¿En qué barrio? ¿En qué comunidad? ¿En qué comuna? ¿Sí? Entonces esto va formando un sistema coordenado que es el que va a determinar cómo es que se distribuye y organiza el espacio-tiempo colectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, en síntesis, pues el ser humano ha partido primero de fijar unos perímetros de seguridad. Es decir, lo que más le ha dado seguridad al hombre es la construcción de refugios cerrados. No sé si ustedes han visto esas películas como de mucho drama, donde uno ve que las personas que están en la selva y que no tienen un refugio cerrado, lo que hacen a veces para generarse un perímetro seguro es construir un círculo de fuego y ubicarse en el centro de ese perímetro de fuego, de ese círculo, de esa circunferencia, porque frente al fuego, pues ninguna especie como que es capaz de, ¿cierto? De sobrepasarse. Entonces, esas formas primitivas van a dar lugar luego a los refugios cerrados. Entonces, ustedes lo van a ver en el texto que está ahí como material de apoyo y recurso de esta asignatura, que esos perímetros pues eran acumulaciones de piedras para formar círculos e ir levantando como muros y más adelante pues van a tener como otro tipo de forma. Pensemos en estas chozas muy precarias, sí, pero que todas ellas, en la medida en que el hombre cuenta con recursos de la naturaleza, pues le van permitiendo unas formas, digamos, de superar como el nomadismo, de asentarse y por lo menos ir teniendo formas, digamos, de pasar de una estación a otra, de resguardarse de los efectos climáticos, de los efectos pues, del ambiente, que todos pues tienden a ser complejos dependiendo de la estación que se esté viviendo. De esta manera, entonces, se van a formar las bases del bienestar moral y físico de los grupos sociales, se van a establecer ritmos socializantes, es decir, cómo, ¿cierto? Cómo se van configurando los grupos, cómo se establece
un orden social para que ese grupo tenga, no sé, encuentre una autoridad, encuentre unas normas. Pensemos nada más si nosotros no tuviésemos normas, o sea, algo que nos dijera, no, ustedes cuando van por la calle cruzan, o sea, si no existiese el semáforo, si no existiese una norma que me prohíbe a mí, digamos, donde vivo no se puede poner música porque yo no puedo molestar a mi vecino, yo no puedo tomar licor en la calle ni decidir cómo irme a hacer un partido en la calle porque ahí están cruzando los autos. Yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer lo que quiera, aún en el espacio público no puedo hacer lo que quiera. Entonces, hemos tenido que establecer pactos, normas. Las normas son pactos colectivos para poder vivir y para poder tener un bienestar moral y físico. Es decir, necesitamos unas condiciones de vida que nos permitan, que nos garanticen el bienestar, el estar bien, ¿sí? Para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Entonces, esos ritmos socializantes también van emergiendo y son los que determinan las prácticas colectivas, ¿cierto? Lo que está permitido hacer, las fiestas, la vida social, ¿cierto? El orden del espacio habitado, dónde puedo habitar, dónde no, cómo uso el espacio, cómo lo puedo aprovechar, qué es lo que no puedo hacer en el espacio público, dónde no puedo construir, dependiendo de dónde esté, cuántos pisos le puedo hacer a la casa, ¿cierto? De qué tipo de construcción puedo hacer. Todo eso nos lo va a ir determinando justamente las maneras de construir y de habitar el espacio social. Entonces, bueno, esto ya les decía, como dice Leroy Guram, que hay una serie de constataciones arqueológicas que autorizan justamente a asimilar el Paleolítico superior con los fenómenos de inserción espaciotemporal del dispositivo simbólico, ese que nos permite a nosotros usar nuestra capacidad para imaginarnos las formas de representarnos en el espacio y en el tiempo. El lenguaje es sin duda el instrumento principal de ese sistema de representación y todo esto corresponde a una verdadera toma de posesión del tiempo y del espacio a través de los símbolos. O sea, ¿qué más forma de posesión del tiempo puede ser para el hombre que tener un reloj que le pide, que le permite y tener un calendario? Pensemos en el calendario y en el reloj y en el mapa. O sea, tener esos dispositivos, haberlos imaginado, haberlos ideado y tenerlos como una forma, digamos, de tener una relación con el tiempo. A medida que ha evolucionado el ser humano, esos dispositivos se han sofisticado. ¿Sí? Hoy ya no solamente tenemos estos relojes tradicionales, sino los más ultra sofisticados GPS que nos permiten la geolocalización, que nos permiten los que nos permiten medir los milésimas de segundo, en fin, como medir el tiempo, pero en un refinamiento extremo. Todo eso son logros entonces y dan cuenta justamente de la toma de posesión del tiempo y del espacio que ha logrado el hombre gracias a su capacidad para simbolizar, gracias a su capacidad para usar el lenguaje y para sobre todo reconocerse dentro de una colectividad social. La vida de los grupos entonces humanos no puede afrontar la situación del orden étnico al orden genético más que bajo el manto de un tiempo, de un espacio y de una sociedad enteramente simbólicos. Es decir, haber pasado de la condición de Homo sapiens, ¿cierto? De un ser que tuvo que encontrar la manera, digamos, de sobrevivir y de ir asumiendo su evolución para llegar a convertirnos en el sujeto que hoy vive, ¿cierto? Que hoy vive ya no solamente eh, en la construcción de una identidad que está afianzada en lo étnico, sino también
que reconoce que hay un orden genético, o sea, que nosotros somos hijos, tenemos una genética, ¿sí? Si podemos hacer el ejercicio de armar nuestro árbol genealógico, vamos a ver cómo es que hemos evolucionado y cómo hemos ido, si se quiere, progresando en esa condición, digamos, de conexión en el tiempo, ¿cierto? Que va de lo genético a de lo étnico a lo genético. El hecho humano, entonces, por excelencia, es tal vez menos la creación del útil. Sí, recordemos que el hombre fue capaz de encontrar útiles elementos para interactuar con la realidad, para domesticarla, para cortar, para abrirse una trocha por la selva, sí, que la domesticación del espacio-tiempo, es decir, la creación de un espacio, de un tiempo y un espacio humanos. Ese tiempo y ese espacio humanos justamente lo configuran los contextos donde vivimos, donde nos desenvolvemos y donde hemos creado nuestros vínculos sociales. La ciudad entonces será, o el pueblo o la aldea, serán entonces esas formas de configuración de esa representación de la domesticación. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, ¿cierto? Muy primitivo, donde aparece, mire, Europa, Asia, África, cuando todavía no se contaba con los elementos suficientemente, digamos, sofisticados para poder imaginarse un, digamos, un mapa mundi como el que hoy podemos mirar, ¿sí? Y digamos hoy todavía más con los sistemas de georreferenciación como lo del Google Maps y todos estos sistemas de Google que uno puede ir a cualquier parte del mundo en tiempo real y ubicarse en una esquina de una calle, en este momento, no sé, en Rusia y mirar qué está sucediendo allá en ese momento. Bueno, esto era un poco lo que quería como plantear desde acá. Eh, no sé si ven esta presentación también, esta que acabé de tomar. ¿Ven esta presentación? Hola. Sí, señora, sí la Bueno, vemos. ¿Pero bueno, es una entonces, diferente o es la misma? no, esta es otra. Creo que estamos en la misma. Ah, bueno, entonces dejo de presentar esta para tomar la otra. Esta. Bueno, entonces quería mostrar como hablando de esa evolución que han tenido los mapas y los sistemas de coordinar el espacio, pues quería mostrar como esto. Miren estos. Los mapas en piedra. ¿Sí? Entonces, como sistemas muy precarios todavía, pero que van mostrando formas de organización del espacio-tiempo, de coordinar el espacio-tiempo, como, digamos, contar con un mapa y poder recorrer un contexto con un mapa, pues es justamente parte de esa gran evolución y de esa toma de posesión que ha tenido el hombre de lo espacio-temporal. ¿Sí? Los sistemas de, geoposicionamiento satelitales. Bueno, entonces voy a dejar hasta acá esta presentación y quisiera entonces saber, pues, preguntas, que conversemos un poquito sobre esto y si tienen claro entonces qué es la actividad que ustedes van a hacer para esta próxima, en este curso. ¿Ya tuvieron ocasión de mirarla? Sí, señora. Bueno, preguntas sobre ese trabajo. Eh,
Profe, pues usted cuando dice que hacer la entrevista a alguien que sea, pues cierto, de alguna aldea, es como lo mismo que una finca, ¿cierto? Como el Puede campo. ser alguien que viva en el campo, exactamente. Puede ser esto. No, a veces hay estudiantes que lo hacen como de una manera muy facilista y entonces terminan entrevistando al mismo compañero de clase que dice, ah, no, es que yo vengo de APIA. Pues como que a veces es interesante cuando buscamos, por ejemplo, un adulto, si una persona que tiene un poquito más de experiencia, porque a veces son jóvenes, ¿no? Que pues han vivido todo el tiempo en la ciudad y la familia tiene una finca. Y entonces presentan estas entrevistas que me parece pues muy simpático porque pues finalmente uno ve que lo que están es saliendo al paso a la actividad como de la manera más fácil posible. Entonces sí quisiera como invitarlos a que sean como muy juiciosos con ese ejercicio, ¿sí? Y que intentemos buscar, ojalá, un adulto, una persona que viva en el campo, que viva en una vereda o que vivió la mayor parte de su vida y ahora vive en la ciudad incluso, que puede hacer como ese contraste, ¿cierto? Que puede hablar y decir, sí, como mi experiencia es esta, yo lo viví así, etcétera, etcétera. Y lo pueden hacer, como les decía, bien en video o por un audio. Incluso pueden hacer las preguntas, hacerlo a través de un WhatsApp y grabar. ¿M? También puede ser esa una manera de hacerlo. Sí, profe, porque creo que es más complicado conmigo a veces las personas No, a las más del personas no campo. les gusta que las graben. Exacto. Entonces, queda mejor si ustedes hacen así, como que las invitan a dialogar y simplemente hacen como una grabación en el celular, ¿sí? Así, es totalmente eh, válido el ejercicio y no las someten como a esa condición de estar con una cámara, que eso atemoriza mucho a los adultos. Y creo, profe, que se sentiría más como a la persona Sí. si no tiene una cámara al frente, pues sería Ujú. más natural la conversación. Una sugerencia que está allí en el documento, en el ejercicio, es que miren como una presentación que tenemos. Ah, bueno, alguien sugiere que sea un podcast, también puede ser. eh, que miren como esta manera de lo que es una entrevista semiestructurada para que ustedes como que construyan mejor un diálogo antes que una entrevista propiamente pregunta-respuesta, porque a veces uno observa en estas grabaciones que ya el entrevistado les ha dicho como él se anticipó a una de las preguntas porque pues simplemente dice, no, yo vivía en un pueblo, en este lugar la vida era así, ni siquiera teníamos teléfono y termina de decir todo eso y uno observa que ni lo estaban escuchando porque le dice, ¿y cuál era el sistema? Entonces, como, ¿cuáles eran los sistemas de comunicación del pueblo? Y la señora vuelve, no, es que como le digo, no había sistema de comunicación. ¿Sí? Entonces, como que muy atentos a lo que cada persona les esté diciendo para que justamente construyan un diálogo con ella antes que una entrevista de pregunta, respuesta, porque queda como muy frío ese ejercicio así. Entonces, si lo logran de verdad como en un diálogo bien afectivo, bonito, pues sería lo ideal. ¿Listo? Ah, bueno, profe, yo, pues ahorita que usted estaba hablando acerca de de las bolas de fuego que hacían pues en las aldeas, que para protegerse de los animales, pues mi abuela ya no está viva, pero recuerdo que ella me contaba que cuando iban a cazar, se iban para el monte, ellos cuando estaban, ellos armaban una hoguera para precisamente para eso, para Ujú. animales estuvieran lejos, estuvieran aislados y no se les acercaran, que eso pues como que les provocaba miedo, ese fuego.
Claro, entonces mira una cantidad de prácticas que obviamente uno no, pues incluso yo conozco niños que crecieron en una ciudad más grande que esta y que nunca han tenido relación con los animales domésticos, por ejemplo, con los animales que les dan de comer, que se les ocurre imaginar que siempre la leche es producida, que no sale de la vaca, ¿cierto? Sino de una caja. Entonces, como muchas condiciones que no conocemos, pues porque no tenemos los dominios de los contextos, entonces el ejercicio es muy bonito porque nos permite a nosotros reconocer todas esas experiencias. Realmente es de los ejercicios más lindos que tiene este curso y por eso la invitación es que lo hagamos como con mucha honestidad y mucho compromiso. Entonces, bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si necesitan que revisemos el ejercicio como está, pero realmente allí hay unas preguntas pues como que son orientadoras. Si ustedes las cambian un poquito, no hay problema, si no las hacen todas, tampoco porque son como más para darles el contexto de lo que se quiere que indaguen y en torno a lo que se espera que reflexionen en este ejercicio. Entonces, no sé si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario para cerrar, qué les parece este tema. Bueno, ya pues luego van a ver como unos temas también muy lindos ahí sobre una noción que es muy clave en el presente, que es la noción de inteligencia colectiva, y la van a trabajar a partir de un autor que se llama Pierre Levy, porque vamos a ver cómo el espacio social también se construye desde el saber. Es decir, el saber es una forma de dar cuenta de nuestro dominio de lo espaciotemporal. Entonces, la construcción del espacio arqueológico, antropológico y la construcción del espacio del saber, y por esa vía el papel que juegan las tecnologías en eso que Pierre Levy llama las inteligencias colectivas, es decir, los saberes que ya no están únicamente en el dominio de una persona, sino como nos sucede desde que tenemos las redes, y es que los saberes están como distribuidos de una manera mucho más democrática, mucho más amplia y ya sin unas jerarquías de dominio de esos saberes. O sea, hoy ustedes pueden, mejor dicho, los profesores perdimos cualquier autoridad frente a la posibilidad que se tiene, digamos, frente al acceso a los saberes. Antes estaba solamente en los libros y en las bibliotecas, y entonces lo tenían los que se formaban en la capacidad de acceder a esos saberes y y a estos dispositivos. Hoy está el saber pulula por toda parte. Entonces, eso nos pone como en otra condición y bueno, pues uno también como profesor ha ganado una mayor libertad y una forma de relacionarse pues de maneras muy distintas con los estudiantes, con ustedes. Entonces, comentarios finales. Jessica, Leonardo, Sergio, María José, Dayana. ¿Qué les queda como de este diálogo de hoy? Ustedes eran así en la pandemia que no hablaban cuando estaban en clase. A ver, rápidamente, cada uno va a decir qué le quedó de este ejercicio. Empecemos por Ángela Joana. ¿Qué le quedó? Cortito. ¿Me escuchan? Sí, Hola, buenas tardes. ¿qué le- Lo que me quedó sobre sí, eh, lo que sí escuché, bueno, sí, me sí lo te hizo un poquito escuchamos, sí. malo. Ah, lo que me quedó claro del encuentro de hoy, pues hay cosas muy interesantes sobre lo que era anteriormente, pues
que las calles y que todas las ciudades, cómo eran construidas, los mapas me pareció muy, pues, muy curioso cómo eran así en piedra, y varias cosas estaban como interesantes pues, respecto a eso, porque pues no lo sabía. Entonces estaba muy interesante el tema. Ujú. Bueno, Jessica. Profe, no, pues cuando usted hablaba yo me recordaba porque yo viví mucho tiempo en el campo, entonces siempre se me venían muchos recuerdos de la finca y cuando uno vivía allá, cómo se comunicaba, porque cuando yo vivía no había celular ni nada, y empezaron a salir que eran esos celulares que no saben si sin cares. Entonces le tocaba unirse para buscar señal a una piedra, sirve para una piedra para alcanzar la señal. Entonces, pues cuando usted hablaba, yo recordaba todo eso, por lo que sea, las formas primitivas, cómo uno empieza, todo lo que, o sea, y que uno sabe que todo fue evolucionando, evolucionando hasta llegar ahorita donde estamos. Y bueno, y pues todo eso es muy bonito y a mí la verdad me gusta mucho, pues precisamente porque viví en un campo y que viví pues, digamos, alejada de todo. Yo vine a coger un computador cuando estaba en el grado 10. Ahí fue Ok, cuando empezaron a computador, entonces sí, me recordó todo eso. Y pues como de mi abuelita, que pues se lo comenté. ok, gracias, Jessica. Leonardo. Profe, pues a mí me quedó también mucho en la mente es cómo la civilización ha afectado el desarrollo del hombre como tal, del humano. Y pues yo también soy he vivido casi toda mi vida en el campo, ¿sí? Y, y de verdad que es como un contraste fuerte entre la civilización, pues no hablamos de civilización, sino de la ciudad y del campo como tal. Ujú. Es muy interesante y sí tengo muchas ganas de desarrollar esta actividad y escuchar la de los otros compañeros porque pues me despierta mucha curiosidad esto. Bueno, súper. Este ejercicio, de verdad, es muy bello. Sergio. Buenas tardes. Hola. Profe, no, pues yo solo había abierto la actividad y pues había visto que era lo que había que hacer y pues lo primero que yo pensé fue como, ¿para qué? Pues porque no había leído de qué trataba la lección ni nada, entonces con la presentación pues ya me quedó claro cuál es el enfoque de la actividad. Ah, perfecto, bueno. Me alegra mucho que sí, que logres como visualizar y proyectar el ejercicio. Dayana, Hola, profe. ¿Sí me escucha? sí, No, profe, pues mira que primero, pues que el conocimiento se amplió respecto a los lugares, la zona. Segundo, pues yo no sé si a los compañeros le ha pasado, incluso a este profe, de que cuando pues uno está como pequeño y que los abuelos comienzan a contarle historias a uno de cuando ellos vivían en esas épocas, como que, uy, no, yo me iba al colegio a pie y eso eran obras y uno dice, no, eso sí son dramáticos, que eso es mentira, pero pues la verdad es que es verdad, solo que como nosotros no vivimos eso, pues nos decimos, no, eso es mentiras. Entonces, como ujú, que la aclaración de que cada época va evolucionando las personas, las comunidades y todo eso. sí, es muy bonito porque es que reconocer, además que, o sea, todo lo que ha habido que trasegar en términos, digamos, del progreso, de la evolución, del trabajo, para llegar a tener lo que tenemos, pues eso es importante valorarlo. Sí, Eh, señora. sí, Mónica Juliet, Mónica, de pronto ya salió. Entonces vamos a dejar por acá. Yo les agradezco mucho la asistencia a este encuentro. Recuerden que si alguno llega a tener necesidad, considera que requiere una tutoría, pues solo es que me escriban y nos ponemos de acuerdo. Si requieren, no sé, como acompañamiento adicional en el desarrollo del ejercicio, pues me escriben, me comentan. Y bueno, les deseo muchos éxitos en este nuevo periodo, porque ya vamos
pues a empezar como con las notas para el segundo parcial y octubre y noviembre, o sea, ya la próxima semana empieza octubre y a partir de ahí tenemos mes y medio de clases porque el último día de clases es el 18 de noviembre, o sea que estamos ya a punto de empezar a cantar villancicos. Entonces les deseo buenas noches y feliz resto de semana. Bueno, Muy- profe, feliz noche y muchas gracias. Bueno, hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Profe, es que el compañero Cristian Franco, él estuvo conectado, pero ahorita, como hace 10 minutos, me dijo que el internet de la casa como que se le había ido. Ah, bueno, ya aquí voy a sacar el registro de los que entraron. Sí, Muchas gracias. bueno, profe, hasta Bueno, luego. hasta luego. Gracias, Dayana.